A ver, ¿qué pasaría si un negocio no fuera solo para ganar plata? ¿Y si en realidad fuera para ejecutar un plan divino? Bueno, de eso vamos a hablar hoy. De un cambio de mentalidad, pero uno de verdad, ¿eh? De cómo se pasa de ser un simple mercader a convertirse en un administrador de un diseño celestial. Así que vamos a meternos de lleno en esta idea. Y miren, esta frase es el corazón de todo. Aquí no formamos negociantes, adiestramos administradores de la herencia. ¡Wow! Esto de entrada ya nos pone en otro lugar, ¿no? Rompe con todos los moldes. El foco no está en la compraventa, en la transacción, sino en algo que va mucho más allá en la trascendencia. O sea, no se trata de hacer negocios, se trata de administrar una herencia. Y esta comparación que vemos aquí lo deja clarísimo. Es el choque de dos mundos. Por un lado tenemos el sistema de Babilonia, que se mueve por el miedo, por la escasez. Es como un juego de supervivencia, ¿no? De acumular y acumular por si acaso. Pero del otro lado está la economía del reino. Y aquí la cosa cambia por completo. Lo que te mueve no es el miedo, es un propósito. El objetivo no es tener más y más, es saber administrar una abundancia que, según este modelo, ya es una realidad. Son dos formas de ver la vida y los negocios que no podrían ser más opuestas. Bueno, entonces, para empezar a construir este nuevo modelo de pensamiento, tenemos que ir a la base, al cimiento de todo. Y ese cimiento, ese pilar fundamental, es la identidad. Absolutamente todo lo demás se va a construir encima de esto. Primero, hablemos del problema, por así decirlo, la mentalidad de mercader. ¿Qué es esto? Es esa forma de operar que nace del miedo a que no alcance, de esa sensación de carencia. Es la que te hace pensar que tienes que acumular recursos para poder sobrevivir. Básicamente se opera como un huérfano, siempre buscando que alguien le dé provisión, porque no se siente seguro de tenerla. Pero, y aquí viene lo bueno, aquí está la solución, la identidad de heredero. La palabra griega huios que ven ahí se usa para hablar de un hijo maduro, uno que ya sabe cuál es su lugar, cuál es su posición. Y lo más interesante es el giro de 180 grados. Se deja de rogar por recursos para empezar a gestionarlos, a administrarlos con autoridad. ¿Por qué? Porque se entiende que la herencia ya te pertenece. Y con esto llegamos al punto clave, al core de la idea. El emprendimiento, bajo esta óptica, ya no es para sobrevivir, no. Es una casa de gobierno. Pensemos en eso un momento. Se redefine por completo. Pasa de ser una simple herramienta para pagar las cuentas a ser un instrumento de gobernanza. O sea, una entidad que está diseñada para traer orden, para traer excelencia y valor a su campo de acción. Ok, ya tenemos la identidad. Somos herederos, no huérfanos. Perfecto. ¿Cuál es el siguiente paso? La visión. Pero ojo. Aquí la visión no es algo que se nos ocurre en una lluvia de ideas, no se trata de metas humanas, se trata de conectar y acceder a un plan que según esta filosofía ya existe en un plano divino. Y para entender esto, tenemos que hablar de un término clave, Arjé. En este modelo, el Arjé es como el plano original, el diseño maestro eterno que existe en otra dimensión, por así decirlo. Es la fuente de la verdadera visión y la innovación. O sea, no es algo que inventamos desde cero, es algo que descubrimos a lo que tenemos acceso. Y entonces, ¿cómo funciona esto en la práctica? ¿Cómo se descarga ese plan de negocios divino? Bueno, el proceso se resume en estos 3 pasos. Primero, hay que acceder a ese consejo del Padre, a esa fuente original. Segundo, una vez ahí, se trata de contemplar, de observar y entender ese plano eterno. Y tercero, y esto es clave, materializar ese diseño aquí en la Tierra, ejecutarlo con total fidelidad. Y para que quede más claro, miren esta cita de Éxodo. Es una ilustración perfecta de lo que acabamos de hablar. La historia de Moisés en el monte se usa como el ejemplo máximo de un administrador que tiene que construir una réplica exacta de un modelo celestial. La orden era súper clara. Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado. No era improvisa o dale tu toque personal. No, era replicar a la perfección. Aquí podemos ver el contraste de forma muy clara. Por un lado, la imaginación humana. Nace del esfuerzo, de la mente, y muchas veces puede terminar en proyectos que se caen. Simbólicamente se les llama Torres de Babel.
Pero por otro lado, tenemos la contemplación divina. Esta no nace del esfuerzo, sino del acceso a ese diseño perfecto que ya existe. Y el resultado son las embajadas del reino, o sea, estructuras sólidas, con un propósito claro y que sí funcionan. Ok, perfecto. La visión se recibe, no se crea. Pero, ¿cómo se lleva todo esto a la práctica? ¿Cómo se ve en el día a día? Bueno, esta siguiente parte explora la misión del negocio viéndolo como una entidad de gobierno en su propia industria. Para explicarlo, se usa una palabra muy específica, eclesia. Ahora, cuidado, en este contexto no se está hablando de una iglesia como la conocemos. Para nada. Se refiere a la empresa, al negocio que funciona como una casa de gobierno. Es decir, es una extensión de la autoridad y de la cultura del reino, pero plantada justo en medio del mercado. Y la pregunta obvia es, bueno, ¿y qué hace exactamente una eclesía de mercado? ¿A qué se dedica? Pues aquí lo tenemos detallado, y son acciones bien concretas, ¿eh? No se trata solo de ser ético y ya. Se trata de literalmente importar la cultura del cielo, paz, justicia, al ambiente de negocios, de establecer un nuevo estándar de orden y de excelencia, de resolver problemas súper complejos con una sabiduría que va más allá de lo normal, y finalmente, de que cada producto o servicio que se ofrezca manifieste esa calidad superior, esa sustancia de Cristo de la que habla el modelo. Todo esto nos lleva, naturalmente, a la meta final, al objetivo a largo plazo. Porque si hacemos todo esto, ¿cuál es la verdadera medida del éxito en este modelo? ¿Cuándo se puede decir, lo logré? Y aquí es donde el chip nos tiene que hacer clic, porque el enfoque cambia pero de una forma radical. El verdadero éxito no se mide en la cuenta de banco personal, no, se mide en la madurez de la siguiente generación de líderes que se deja lista para gobernar. Se trata de construir estructuras sólidas, sí, pero sobre todo de empoderar a los que vienen detrás para que continúen la misión. Exacto. Esto no hace más que reforzar la idea central del legado. El trabajo no es para uno mismo, ni para que dure lo que dura nuestra vida. No, está pensado desde el inicio, con un alcance generacional, casi eterno. La idea es que la estructura y su propósito sigan vivos y funcionando mucho, mucho después de que el fundador ya no esté. Y bueno, para cerrar, quiero dejar esta pregunta en el aire. Una pregunta que creo que lo resume todo a la perfección. Al final del día, ¿estamos construyendo algo solo para sobrevivir en esta época, para pagar las cuentas y ya? ¿O estamos realmente dedicando nuestros esfuerzos a establecer un legado, uno que nunca muera?